Diana Rojas y Mariana Vázquez y les vamos a hablar sobre la simulación del efecto de una órtesis de tobillo y pie para limitar la inversión del tobillo. Listo. Bueno, inicialmente empezamos graficando el ángulo del subtalar versus el tiempo sin asistencia, es decir, sin una órtesis de tobillo. En la primera variamos la plataforma a 10 grados en X, a un tiempo de caída de 0,4 segundos y obtuvimos un ángulo máximo de 27 grados, lo que nos indica, según la literatura, que se presenta lesión, ya que a un ángulo mayor a 25 se va a presentar una lesión. En esta, variando la plataforma a 30 grados en X, obtuvimos un grado de 44 grados, siendo este el ángulo máximo y también se presenta daño. Para la plataforma variada a menos 30 grados en X, se obtuvo un ángulo máximo de menos 45. Este signo negativo simplemente indica la dirección de inversión y la magnitud absoluta es lo que realmente nos importa, que en este caso es de 45 y es muy por encima del umbral clínico de seguridad que ya mencionamos según la literatura. Acá empezamos a variar la plataforma en Y y obtuvimos un ángulo de 14 grados en todas sus variaciones, debido a que esta plataforma solo variaba como respecto a su propio eje. Entonces no había modificación en este ángulo y no hubo daño tampoco. Bueno, siguiendo en esta lo que hicimos fue modificar la plataforma en Z. Y en ese caso primero hicimos un ángulo de menos 30 grados en Z. Este lo que nos dio un valor máximo de 38. Ya como lo mencionó Mariana, este está superando por mucho el umbral y, y nos dice de que hay daño en la articulación. Igualmente lo probamos también con un valor en Z de 50 grados. Hay que mencionar que aquí si dejamos X normal en 20 grados y Z lo abrimos a 50 y también nos dio un valor alto de 32 grados, lo cual también nos indica que ocurrió un daño en la articulación. Y por último, en la plataforma con 25 grados también tuvimos un ángulo alto de 40 grados, entonces podemos decir que en todos los que probamos hubo un daño, ya que pues el pie caía de una mala forma en la que el subtalar presentaba daños. Listo, para este punto lo que hicimos es modificar el ángulo del tobillo. Lo probamos primero neutro y con las plataformas del estándar, pues la que tomamos del tutorial, que es en X20, en las Y y Z0 y el TY en 0,25. Aquí cuando tenemos el tobillo neutro nos da un ángulo máximo de 47, lo cual también sigue presentando un daño en la articulación. Luego utilizamos otros ángulos para la de plantiflexión, en este caso un ángulo de 25, lo cual pues los negativos son los que nos presentaban la plantiflexión, y nos da también un ángulo de 42 grados máximo, que es pues el punto máximo en el momento de caída. Cuando toca con la plataforma, lo que también, pues como ya lo mencionamos, nos ocurre, pues lo que nos daría es una lesión en la articulación. Igualmente probamos con un ángulo de menos 50 en la plantiflexión y nos dio un ángulo, ese es como de los mayores, de 66 grados, donde se presenta un daño muy grande. Bueno, para el segundo punto lo que hicimos fue comparar las dos gráficas del modelo que sí tiene la órtesis, del AFO, del modelo SOF y del STIF. En este caso podemos ver que el STIF, que es el rígido, en el que modificamos la variable a 10 veces más el valor que estaba, nos dio un ángulo súper menor al umbral, es decir, de 19 grados, lo cual nos dice que no nos presenta daño. Y en el otro, en el soft, sí nos sigue presentando similares a los anteriores, que es de 39 grados, lo cual nos dice que presenta daño. Entonces, pues como 19 está por debajo del umbral, previene la lesión. Ese es el que más nos serviría en este caso. Y en cuanto al med pushing y el lat pushing, lo que hicimos fue modificar en el lat pushing la propiedad de las fuerzas y
En la gráfica, sí, en la curva roja, solo modificamos los valores del lat bushing, subiéndolos a 10 veces más el valor que estaba ahí, es decir, nos quedaron en 100.000. Y dejamos el MED normal. Y en la azul, que es la del MED bushing, modificamos los del med bushing a 10 veces más el valor y el lat normal. Entonces aquí, acercando un poquito la gráfica, nos podemos dar cuenta que la diferencia de estas dos es muy poquita, pero igualmente pues podemos decir que al modificar en solo el MED nos ayudaría más a evitar lesiones. En este caso sigue superando el umbral, pero después es mucho más bajo, lo que nos dice que si la aumentamos más a la rigidez aquí, nos va a dar un mejor valor. Entonces podemos decir que aquí es donde en esta es el med bushing nos va a ser el parámetro que nos va a resistir la rotación en el plano frontal, es decir, pues la inversión que hacemos. Y en el lateral, pues no es un poquito menor al este. Entonces podemos concluir que el med bushing nos ayuda mejor en este caso. Acá en este punto lo que hicimos fue verificar la caída de la rodilla para ver en qué plano nos puede causar una lesión de rodilla. Según la literatura, lo que podemos encontrar es que cuando tenemos un ángulo menor a 30 grados, esto significa que se presenta una lesión. Para este caso, en las plataformas lo que hicimos fue cambiar a plataforma X a 35 grados, la plataforma Y a -10, en la Z a 10 y en la altura a 0.150 metros. Y lo que esto nos dio como resultado es un valor máximo de ángulo de -7.38 a la hora del tiempo cuando el pie hace contacto con la plataforma. Esto pues está por debajo del dato que previamente les mencioné. Entonces significa que hay una lesión, ya que se presenta una lesión en el ligamento cruzado anterior, ya que pues cuando está cayendo muestra la rodilla casi extendida y debería de estar, para evitar la lesión, debería estar más flexionada. Listo. Ay, se me fue la palabra. Nos pasaron un diseño de la órtesis sin modificar, el cual teníamos que mirar cuál era la fuerza la que tenía que impactar sin que lo fuera a dañar. Listo. Inicialmente tomamos de material el polipropileno, que es uno de los materiales más utilizados tradicionalmente en la fabricación de la órtesis tipo AFO, debido a su equilibrio entre flexibilidad, ligereza y costo. Es bastante, tiene una flexibilidad controlada, es útil pues en órtesis dinámicas que deben permitir como cierta movilidad y pues soporta cargas moderadas. También reduce la fatiga. Inicialmente lo llevamos a una simulación y en Simplify, con ayuda de un plano de construcción, dividimos la cara superior de la plantilla para una mayor precisión al colocar la fuerza de impacto. Listo, calculamos esta fuerza con ayuda de la energía potencial, la energía cinética. Encontramos una velocidad final, despejándola de la energía potencial, y esta velocidad incluía los términos de la gravedad y la altura. Esta altura la deducimos de, de variar la plataforma TY, ya que notamos que la plataforma, como estaba en la simulación, estaba a una altura de 0.250 metros respecto del cero, y al acercarla como al pie del usuario en el primer impacto, notamos que está en aproximadamente 0.775. Entonces sumamos esta diferencia y nos dio una altura de aproximadamente 0.525 metros, y esa fue la que usamos para hacer los cálculos. Luego usamos la ley de Newton de masa por aceleración. Cancelamos la velocidad inicial y el tiempo inicial, ya que parten del reposo, y concluimos que la aceleración va a ser la velocidad final sobre el tiempo final. Y ya acá hallamos como la fuerza de impacto, que nos dio 759.23 newton. Esa fuerza, como se ve en el gráfico, está a 20 grados respecto a la vertical.
Y también hallamos su fuerza tangencial y su fuerza normal, que la tangencial pues es la que hace como el desplazamiento del pie y mientras que la fuerza normal es la que reacciona por el peso de la persona. En la simulación aplicamos la fuerza total que hallamos del impacto, que fue de 759,33 newton a una dirección de 20 grados respecto a Y, y pusimos las restricciones en las zonas que dan soporte a la pierna. Tenemos también los contactos manuales entre los dos cuerpos. Bueno, con este material de polipropileno obtuvimos un resultado de 0,40 en el factor de seguridad, lo cual es un factor muy bajo ya que no resiste ni una vez la fuerza del impacto. Entonces la órtesis en polipropileno no es tan segura para la caída que se realiza en el tutorial. Listo, ahora usamos ese mismo diseño sin modificar su geometría, pero cambiamos el material. En este caso, utilizamos la fibra de carbono, la cual es más rígida que el material de polipropileno, entonces nos da unos mejores resultados. Listo. Y en esta simulación obtuvimos un mejor resultado únicamente cambiando el material. Notamos que esta va a soportar 3,91 veces la fuerza que se le aplica, entonces está muy bien diseñada como este tipo de geometría, da un buen resultado. Y ahora modificando un poco este diseño, le pusimos le pusimos unas formas cilíndricas en la parte de la plantilla, una más adelante que la otra y con diferentes diámetros. Las ajustamos usando un pull y cortamos con ayuda de suprimir, quitamos la parte que no necesitábamos. Listo. También pusimos la misma fibra de carbono en esas nuevas geometrías. Y ya para la simulación, pues también lo dejamos así como estaba. Pues utilizamos la misma fuerza, em, usamos los contactos manuales en las nuevas geometrías junto con la plantilla y ya las restricciones siguen siendo las mismas. Y ya para finalizar volvimos a hacer la simulación con estas modificaciones que le realizamos a la órtesis y nos dio un valor mínimo de seguridad de 5,2, lo cual es superior al anterior que teníamos, que era de aproximadamente 3. Entonces pues podemos decir que también con esa modificación aumenta mayor la seguridad y nos ayuda a evitar la lesión. Ya por último, bueno, esas son las referencias, tanto de la que usamos para la rodilla y para los materiales. Muchas gracias.